bendiciones para todos nuestros amigos, nuestros hermanos que nos permiten compartir con ustedes la palabra de Yahweh, que indudablemente es un don maravilloso que queremos siempre poder seguir haciéndolo. Hoy vamos a seguir con la segunda parte que estamos hablando. ¿Sabías que tu esposo, cuando deshonra la figura que tú representas como la ayuda idónea, está deshonrando a nuestro Padre eterno Yahweh? Es importante saber esto, y es importante sobre todo que podamos no solo saberlo, sino también entender espiritualmente cuál es nuestro trabajo cuando esto sucede y de qué forma nosotros podemos hacer que el propósito de Yahweh se alinee en nuestra relación de pareja, en nuestro hogar, para que asuma el rol sacerdotal que se tiene a través del orden de Melquisedec, que es el orden sacerdotal que nos trajo Yahushua. ¿Por qué es importante todo esto? Porque te vas a dar cuenta de cómo el orden sacerdotal levita ya no está en funcionamiento y por tanto la mujer, como parte del hombre en sí, como ayuda idónea, como una sola carne, debe constituirse al igual que su esposo en los sacerdotes y el diseño original establecido por nuestro Padre desde el principio de la creación. Así que quédate con nosotros, vamos a hablar hoy de este tema y por supuesto dentro de nuestra sección de la esposa de Yahushua, camino al desposorio, el rol que como pareja corresponde, porque tanto el hombre como la mujer que están casados son una sola carne y representan una sola cabeza y por tanto estas cabezas, hombres y mujeres que forman parte de los 144,000 que han de levantarse en los tiempos finales, tienen la responsabilidad de tomar el rol que les corresponde y asumir su rol sacerdotal y de reyes dentro del reino de Yahweh y Yahushua acá en la tierra. Hoy vamos a estar hablando un poco también de eso. Así que bienvenidos a la palabra de Yahweh. Bueno, vamos a leer nuevamente el versículo que nos corresponde hoy, para que no perdamos, pero absolutamente nada del tiempo, ¿verdad? Para que lo empleemos con sabiduría. Hoy queremos hablar un poco más sobre el libro de Primera de Pedro, específicamente donde nos quedamos en el programa anterior. Queremos hablar sobre este versículo tan importante que nos atañe a todos, ¿ok? Porque nos da una revelación bastante clara sobre cómo debe ser la forma en que el esposo debe tratar a su esposa y por supuesto también de qué forma nosotras las esposas tenemos que tener el sentido de la reciprocidad con referente a esta información. Nos dice en el verso 7, ustedes esposos de la misma manera, y es bien interesante recordar que cuando hablamos de la misma manera es porque ya veníamos estableciendo cuál es el orden dentro de una relación de pareja. Si quieres enterarte de lo que veníamos hablando, pues puedes perfectamente irte a nuestros programas anteriores de esta nueva serie que hemos abierto sobre la esposa de Yahushua y el rol que la esposa, la mujer debe asumir y el rol que el hombre debe asumir, porque entendemos como la esposa de Yahushua, la congregación integrada por hombres y mujeres, algunos solteros y otros casados, y por supuesto que en esta porción de estudios que estamos dando es a los casados. Es allí donde más nos queremos enfocar. Y luego si ya entendemos cuál es el rol del hombre que está casado y de la mujer que está casada, sabemos también cuál es el rol del hombre que está soltero, de la mujer que está soltera, y qué se espera de ellos. Pero como indudablemente es mucho más complejo, por así decirlo, el rol de los casados, pues precisamente estamos tratando este tema. Entonces dice de la misma manera, ustedes esposos vivan de acuerdo a cómo se espera de ustedes. Pero aquí yo quiero que nosotros hoy hagamos una definición o caminemos un poco con definiciones que son importantes comprenderlas también, porque muchas veces queremos
comprender un mensaje, pero desconocemos algunas reglas gramaticales o de definiciones de nuestro propio vocabulario. Y cuando entendemos qué es lo que significan determinadas palabras, se nos amplía un poco más la información y por supuesto que esto va a ser de ganancia porque estamos leyendo la palabra de Yahweh, la cual requiere ser escudriñada, estudiada, hurgada en todos los sentidos para que podamos tener la revelación completa. Y esto en los programas sucesivos vamos a estar hablando de lo que es el Pardes, que es una palabra hebrea que significa jardín, y son los diferentes niveles de interpretación que a través de la Ruach HaKodesh debemos tener cada vez que vamos a leer las escrituras. Y esos 4 niveles, o mejor dicho, 5 niveles de interpretación son básicos para que podamos entender cuál es la revelación, cuál es el mensaje a profundidad, ¿ok? No nos quedemos en la superficie, sino que nos vayamos a lo más profundo de la revelación. Entonces, en este pasaje nos hablan de diferentes palabras, que quiero que me acompañes a un diccionario común, según lo que dice la Real Academia Española, para ver qué palabras o qué definición tienen estas palabras, para que podamos comprender un poco más el mensaje que tenemos acá en este versículo. Dice, de la misma manera, vivan con ellas con comprensión. Vámonos a definir esta palabra comprensión y qué es lo que realmente nos está diciendo. ¿Qué es lo que nos está aportando? Definamos primero entonces la palabra comprensión. Y esto de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Comprensión o comprender, que es indudablemente la terminología que nos compete del verbo comprender, es la facultad o la capacidad para entender algo. La comprensión es una actitud y es propia de aquellos que con un carácter comprensivo y tolerante hacia las razones o hacia las motivaciones de otras personas, no tienden a juzgar severamente los errores cometidos por cualquier persona que les entorna. Entonces ya entendemos que el comprender es una actitud, es una facultad, es una destreza que se va desarrollando en aquellos que manejan la inteligencia humana y es parte de nuestras capacidades humanas incluso. Qué interesante es poder encontrar algunos sinónimos con referente a la palabra comprensión. Tenemos, por ejemplo, la palabra entendimiento, que es la capacidad de poder entender las razones, las motivaciones, las debilidades de aquellas otras personas. La palabra interpretación, interpretar el lenguaje o las señales corporales incluso que algunas personas puedan dirigirnos en cuanto a alguna situación en particular. La palabra bondad, que es una actitud, por supuesto, también propia de aquellos que son más propensos a la tolerancia, al sentido de la justicia, la indulgencia. Son expresiones que bien pueden ser sinónimo de la palabra comprensión. Cuando vamos a los antónimos, obviamente nos referimos a todo lo contrario, aquellas actitudes que van en contra de lo que pudiese ser lo justo, lo tolerable, lo correcto, la percepción idónea, aquella benevolencia, aquella transigencia, obviamente sería intransigente, aquellos que no permiten errores, aquellos que juzgan, que determinan acusaciones inmediatas porque encontraron que lo que están haciendo es incorrecto. Pero hay una necesidad en este contexto, comprender que esto es un llamado que el Padre está haciendo a los hombres hacia sus esposas, ¿ok? Esto no es en sentido genérico, aunque bien es cierto que debemos comprender las acciones de todos, pero en esta oportunidad estamos hablando particularmente de cuál es la condición que el varón debe hacer y sentir hacia su mujer
para poder tener el equilibrio que Yahweh está pidiendo dentro de las relaciones de pareja y comprender que precisamente por no accionar conforme se le está pidiendo, sus oraciones han sido obstaculizadas. Y es en ese contexto que estamos nosotros definiendo esta palabra que tenemos precisamente en este versículo de Pedro, que vivan con ellas de una manera comprensiva, comprendiendo sus debilidades, su género, su condición, sus situaciones. Esto nos lleva también a definir la palabra honor, porque dentro del mismo versículo se nos está diciendo que el hombre debe dar honor a la esposa, debe dárselo el hombre a ella, ¿ok? Miren qué importante esto. No está diciendo que debe ser al revés, aunque indudablemente que la mujer le dé honor al hombre es también una necesidad. Pero en este pasaje en particular estamos tratando de comprender por qué las oraciones de ellos no están llegando si ellos son la cabeza sacerdotal del hogar. Entonces es cuando la mujer debe estar entendida de que ella también es cabeza sacerdotal y tiene que alinearse a su esposo para poder hacer juntos una sola pareja y una sola fuerza de unidad en el espíritu de santidad. Honor. ¿Qué nos dice la palabra honor? ¿Cómo la podemos interpretar? Pues el honor nos trae dentro de sus definiciones algo muy interesante. Fíjense lo que dice la Real Academia de la Lengua Española. Honor, cualidad moral que lleva al recto cumplimiento del deber y que hace a quien la posee acreedor al respeto de los demás y a la propia estima. ¡Wow! Con esta definición ya nosotros tenemos claro que lo que el Padre les está exigiendo a los varones es una cualidad moral que va intrínsecamente ligado con el cuidado, con la protección hacia su pareja. Y dentro de los sinónimos nos encontramos con que es una representación de la estima, y la estima también es una representación de la Ruach HaKodesh, la respetabilidad, la dignidad, la honra, el pundonor, la caballerosidad está también dentro de estos linderos. Cuando un hombre es rudo, es grotesco, es agresivo, es violento, verbal incluso, porque entendemos que la violencia no solo está sujeta a lo físico, sino también a lo verbal, está dejando de accionar conforme el Padre le ha exigido que accione para con su esposa. No está teniendo consideración, ni respeto, ni integridad, ni rectitud, ni nobleza, ni lealtad, ni ninguna de las capacidades o atributos que vienen siendo sinónimos de la palabra honor. Cuando estamos en el bando contrario, entonces digamos que un antónimo es el deshonor, la indignidad, el abuso, el maltrato. Cuando un hombre de Yahweh, un varón, un cabeza del hogar, está caminando fuera de los lineamientos que la palabra le está exigiendo, es una deshonra para Yahweh, porque al deshonrar a la esposa, a Yahweh deshonra, porque el mandamiento es preciso. Aquí están claros las definiciones que nosotros necesitamos recordar. Y esto no solamente es un llamado para las mujeres, para que entiendan qué es lo que está pasando, sino para los hombres, por supuesto, también. Y así poder alinearnos a esta palabra que a través de Pedro hemos podido recibir. Porque la esposa debe recibir honor y debe ser dado por el esposo. Y luego viene la palabra que nos dice, porque ella es un vaso más frágil. ¿Qué podemos entender con este vaso más frágil? ¿Cuál debería ser nuestro análisis? Estamos entendidos que vaso frágil no lo vamos a encontrar dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero sí es una palabra muy recurrente dentro de las escrituras. El vaso frágil es aquel que nos hace entender que hay una condición que pudiese ser sinónimo de debilidad, de sutil, de ligero, de delicado, y es que precisamente la mujer es representada bajo ese parámetro. Pero esta debilidad hay que dejarla muy claro, porque muchas veces pensamos que esta debilidad está representada dentro de lo que es la capacidad espiritual, y no es así.
La debilidad a la cual se refieren estos pasajes que las Escrituras nos habla, esta fragilidad, no significa ni débil espiritual ni tampoco intelectualmente, sino que representa la debilidad física inicialmente y por supuesto en algunas ocasiones también la fragilidad emocional. Dentro de las Escrituras encontramos diferentes pasajes donde nos habla precisamente de eso, sobre la fragilidad que un vaso como el que es representado por la mujer, este tipo de comparación que se hace, determina que debe ser protegida, debe ser cuidada, debe estar bajo un sentido de la autoridad que la proteja, no una autoridad que la subyugue, ni que la destruya, ni que la esclavice, porque ya Joshua se encargó de liberarla a ella también. No solo liberó al género masculino, y eso lo tenemos claro, pero parece que muchas veces hay que recordarlo, porque la mujer es parte de la humanidad creada por Yahweh y por tanto también está dentro de todo lo que son las promesas que el Padre ha establecido para la humanidad, para su pueblo, para los que son suyos, para los que han sido rescatados, justificados a través de la obra redentora de Yahoshua Hamashiach y salvos en cuerpo a través de la salvación que se va a venir a dar en estos tiempos. Entonces la mujer debe ser respetada por el hecho de ser una criatura de Yahweh. Su fragilidad está sujeta a su parte exterior, como indudablemente también las Escrituras nos dicen en 2 Corintios 4:7, que la fragilidad de un vaso de barro está en lo que representamos. ¿Cuál es entonces la posición de la mujer en cuanto a esta figura? Es una posición de ser respetada, de ser protegida, de ser cuidada, entendida, comprendida. Es la función del hombre para con ella, para con su esposa. Y cuando esto no se está dando, pues obviamente las oraciones por parte de él tampoco están llegando. ¿Ella a qué representa? Pues es coheredera conjuntamente con el hombre del reino de Yahweh. ¿Qué es lo que la hace? ¿O qué representa el ser coheredera? Una coheredera es una persona que por un testamento o por la ley ha recibido alguna herencia, tanto como la otra persona, o más o menos, o igual, pero la ha recibido. En el caso de la mujer casada, es coheredera conjuntamente con su esposo en la misma línea, porque así lo dicen las Escrituras, en la misma línea de un favor inmerecido, tanto para con él como para con ella. Ese favor que hemos recibido a través de Yahoshua. Entonces, coheredera es alguien que ha sido incluida dentro de un propósito, dentro de un testamento, dentro de una ley. ¿Por qué si la mujer ha sido incluida? ¿Por qué han querido excluirla? Es una buena pregunta, que entendemos que es todo lo contrario de la inclusión de coherederas. ¿Por qué han querido sacarlas? Las han querido minimizar, las han querido colocar dentro de un renglón donde al parecer son menos que lo máximo, que a pesar de que son llamadas a ser ayuda idónea, tampoco son consideradas como una ayuda idónea, sino que han sido subyugadas, criticadas, vituperiadas desde tiempos ancestrales. ¿Esto es acaso lo que el Padre quiere? ¿Es lo que Yahweh ha determinado? ¿Es lo que Yahoshua quiso alcanzar a través de su sacrificio? En lo absoluto no. Entonces nosotros debemos comprender este mensaje y comenzar a trabajar en función de que venga el equilibrio, no obteniéndolo a la fuerza ni de la forma en cómo han querido obtener la exclusión de la mujer dentro del gremio espiritual. No pagando mal por mal, porque el enemigo es eso lo que está buscando. El mal quiere que la mujer tome
la autoridad a través de la fuerza esgrime su juicio o su condena. Nosotros tenemos un defensor y es Yahushua, y Él ha establecido los linderos a través de las Escrituras para que nosotros podamos conocer cuál es la forma, la manera, el cómo, el cuándo de lo que debemos hacer para que nuestras voces sean escuchadas y respetadas. Las mismas escrituras nos dan la cobertura porque son testimonio vivo de lo que nosotros representamos, y nosotros somos testimonio de lo que las escrituras están enseñando. Por ello nuestro comportamiento tiene que ser idóneo, así como ayuda idónea que somos de nuestros esposos, también somos el reflejo idóneo de la Ruach HaKodesh, y tenemos que asumir nuestro rol con entendimiento, con humildad, con capacidad, con inteligencia, porque no podemos exigir algo que no estamos dando. Es hora que el cumplimiento de las Escrituras se dé a plenitud. Es así. Es hora de que eso pase. Por ello las Escrituras son claras y son un reflejo vivo de una palabra que se debe encarnizar en nosotros. Ser ese vaso frágil es sinónimo de dependencia, mis amadas. No podemos sentirnos agredidas cuando descubrimos que debemos depender de nuestros esposos. Más bien es una actitud de bendición, no de maldición. Sepamos asumir nuestro rol en el entendimiento de la palabra sujeción. La sujeción no va en detrimento de nuestros criterios ni de nuestras opiniones, sino que nos hace alinearnos y complementarnos a la autoridad que el Padre escogió se estableciera en el hogar a través de la figura masculina. Así que en este mensaje, donde sabemos que los esposos deben estar alineados a la palabra que el Padre estableció para que sus oraciones lleguen, esas oraciones que competen al sacerdote, van a llegar única y exclusivamente cuando él se alinee a la otra persona que conjuntamente con él ha sido establecida como sacerdote del hogar, y los dos unidos en una sola carne asuman su papel de sacerdotes según el orden de Melquisedec, que es el orden que Yahushua vino a establecer, un orden perpetuo que no termina nunca, eterno, y que hoy por hoy está hablándose para que la gente lo pueda entender y lo pueda conocer según sea el caso. Que podamos caminar alineados en esta palabra es lo que el Padre está buscando. En esta serie de programas hemos querido hablarle a nuestras amadas hermanas para que comprendan cuál es su función, para que la asuman, no imponiéndola, porque así como por siglos se ha impuesto la autoridad del hombre sobre muchas mujeres, no es la forma en cómo debemos nosotros hacernos sentir. Es a través de la oración de autoridad, de entendimiento de cuál es nuestra autoridad en la Ruach Kodesh, con la oración que nos reviste de esa autoridad espiritual, y luego el Padre, viendo nuestras acciones y nuestra actitud sujeta y espiritualmente en comprensión de las Escrituras, responde a nuestra condición. Quiero que vayamos un poco a leer el libro de Hebreos, porque tiene una reseña muy interesante, un personaje sumamente sorpresivo que aparece de la nada, sin genealogía, sin raíces, sin historia, pero que la misma escritura, a pesar de que te refiere todo esto, también te refiere que es muy parecido a el hijo de Elohim, en que permanece sacerdote para siempre. Un sacerdocio que no termina. La palabra para siempre es clara, no requiere mayor definición, de toda la vida. Ese es el sacerdocio que muchos de nosotros en estos tiempos vamos a adquirir, que lo hemos adquirido ya en el nombre de Yahushua. Es un sacerdocio que no muere, porque hay algunos seres humanos que tampoco van a ver la muerte, que van a estar de pie a la venida del Mashiach. No de la forma en como muchos han pensado, a través de un arrebatamiento, que sí va a haber una transformación, seguramente que sí, pero nosotros tenemos que también conocerlo.
hoy hemos querido hablar de este tema porque indudablemente hay mucha ignorancia al respecto. Y aunque no vamos a profundizar en el personaje Melquisedec como tal, y lo vamos a dejar para otro programa, hoy quiero que tomes en cuenta esta reseña, porque esta reseña te atañe a ti, me atañe a mí y a todos aquellos que están caminando bajo el nombre de Yahoshua, que se hacen llamar a sí mismos los pocos, aquellos hombres y aquellas mujeres que forman parte de los 144,000 hombres y mujeres. Entiéndase esto, ¿ok? No solo hombres, porque a veces definimos las escrituras bajo el nivel más superficial de la interpretación. Y cuando nos hablan de los 144,000, tenemos que irnos a la profundidad de las escrituras, a ese cuarto, quinto nivel, donde la interpretación trasciende las esferas de lo natural y llega al límite de lo sobrenatural para que podamos entender un mensaje que tiene mayor profundidad. Aquí no se trata solo de hombres, se trata de hombres y mujeres con una única identidad ante los ojos de Yahushua, porque ante él no hay diferencia, estamos todos alineados bajo un mismo propósito, bajo un mismo linaje, bajo una misma revelación y por supuesto bajo un mismo espíritu, que es el espíritu de santidad, la Rúa HaKodesh. Acompáñame, vamos a ver qué nos quiere decir nuestra sección, la esposa de Yahoshua, con referente a este pasaje que hemos leído hoy de Primera de Pedro y también, por supuesto, un poco de lo que nos dice el libro de es una revelación que es importante que tengamos en cuenta. ¿Cuál es el papel del hombre? ¿Cuál es el papel de la mujer como miembros de una congregación, de una comunidad que se levanta bajo el entendimiento de las escrituras, bajo una revelación que va más allá de lo que la religión ha enseñado a lo largo de los siglos, pretendiendo que muchos queden en la ignorancia porque se sabe que la ignorancia, la falta de conocimiento destruye? El enemigo ha querido que los seres humanos caminemos bajo la desinformación y en el peor de los casos bajo la confusión. Y eso es precisamente lo que significa Babilonia, confusión, caminar en la confusión de el no saber cuál es mi propósito, hacia dónde voy, qué es lo que puedo esperar, qué es lo que el Padre me ha heredado, qué es lo que Yahoshua me ha revelado, qué es lo que la Rúa HaKodesh me ha instruido. Todas estas cosas son necesarias para nosotros alinearnos en el propósito del Padre, más allá de lo que esta sociedad, esta cultura ha enseñado, estas divisiones que ha establecido, porque la división como tal no se da entre las funciones del hombre como esposo y las funciones de la mujer como esposa. Las divisiones se van a dar dentro de lo que hemos creído en la fe. Esa es la división que Yahushua dijo que iba a establecer, donde algunos en la casa, 4 creerán en él, 1 quizá no, o en la mayoría de los casos todo lo contrario. Un miembro de la familia cree en Yahoshua y procura vivir en él y los demás miembros pues no. Y allí hay una división de criterios, de entendimiento, de fe y por supuesto de estilo de vida, porque aquellos que quieren estar dentro de los lineamientos de la sociedad están en desacuerdo con aquellos que quieren cambiar estos lineamientos, por lo menos en su vida personal. Y allí es donde se establece la división. Pero la división entre un hombre y una mujer por los roles, porque quién es más fuerte, quién es más inteligente, quién es más capaz, esto lo tenemos que eliminar, lo tenemos que sacar de raíz, porque esto es espiritual. Y la única manera que nosotros podemos sacarlo es a través de la guerra espiritual. Así que mis amados, tanto mujeres como hombres, asumamos nuestro rol, porque si estamos en unidad con alguien que no está alineado a este sentimiento, estamos entonces en un yugo desigual. Y pueden andar 2 juntos que no están de acuerdo
y lógicamente entendiendo que más que un sentimiento, es un pensamiento, es una esencia que nos forja, que nos hace ser lo que nosotros somos. Tenemos que llenarnos de la pasión de lo que es la fe, de lo que es la verdad, salir del oscurantismo, salir del error, salir de la religiosidad. No es un ritualismo de todos los días para hacer felices a unos cuantos sobre cuál es la decisión de vida que yo he tomado. Es una decisión personal que se ejecuta en la cotidianidad y aún cuando estamos dormidos estamos revestidos de la ruaj. Porque la ruaj no se va solo porque en el momento no tengamos la conciencia del estar despierto. El estar dormido físicamente para reponer nuestras fuerzas no impide en lo absoluto que sigamos teniendo la unción de la ruaj. Ni siquiera muertos dejamos de tener esa unción. Porque lo hemos visto en los testimonios de las Escrituras, cómo los apóstoles podían sanar aún a pesar de no estar vivos, según lo que interpretamos como estar vivos dentro de esta sociedad. Es importante que salgamos ya de tanto desconocimiento, que asumamos nuestro rol, que tomemos la armadura que nos da Efesios para que indudablemente enfrentemos las artimañas del enemigo. Porque solo enfrentándolo y resistiéndolo podremos salir de sus garras y de su nivel de esclavitud. Escondernos debajo de la cama, negar que el mal está dominando el mundo, negar las escrituras, pretender caminar con la religiosidad por delante, con una Biblia bajo el brazo, pero con un testimonio que no represente en lo absoluto lo que se predica. No estamos indudablemente representando al Padre. Dejemos la hipocresía espiritual que tanto daño le está haciendo al redil. Nos estamos levantando para cambiar estos linderos que nosotros mismos hemos permitido que se levanten a nuestro alrededor. Pues ahora es necesario que seamos nosotros a derribarlos a través de la guerra espiritual, a través de una vida de testimonio, a través del entendimiento de las escrituras, analizando, comprendiendo por qué cada palabra ha sido dejada, por qué es importante irnos al Génesis y no quedarnos en el nuevo pacto creyendo que el antiguo fue abolido cuando la palabra no nos dice en ningún lugar eso, todo lo contrario. A través de las palabras de Yahushua entendemos que Él no vino a abolir absolutamente nada, vino a cumplirlo, a establecerlo, a que quedara claro en cada uno de nosotros. Sin embargo, parece que muchos quieren seguir caminando en esa confusión. Tenemos que retomar las escrituras, irnos al Génesis, al Bereshit, donde todo comenzó, para que comprendamos cómo va a ser el final. Porque si no tenemos claro cómo es el principio, no podemos nunca tener claro cómo es el final. Muchos quieren irse a Apocalipsis y recibir la revelación. La revelación no siempre la vamos a encontrar en un solo lugar. Las escrituras es un compendio, un bagaje de información y revelación que necesitamos comprenderla. Son piezas de un rompecabezas que necesitamos armar. Los códigos están allí. El Padre los dejó a través de su ruaj, a través de su espíritu de santidad. Y la única autorizada para darnos esa revelación es la misma ruaj. Busquemos revelaciones en los seminarios, en los institutos teológicos, en las bocas de pastores que caminan bajo los nombres falsos. Busquemos la revelación en las escrituras, con la verdad en la mano, porque es allí donde las vamos a encontrar. Espero que hayan pasado un tiempo de información. Yo quizá me leo un poco porque me apasiona poder hablar de la palabra, pero el amor está y les amo en el nombre de Yahushua. Shalom.